todos bienvenidos a este primer episodio en nuestro canal de Destripando la Educación. Yo soy María. Yo soy Valentina. Y yo soy Giselle y hoy vamos a hablar de un tema que a veces suena muy técnico y poco interesante, pero en realidad está súper conectado con la vida real de los estudiantes, profes, padres y toda la comunidad educativa, los estándares educativos. Sí, señor, porque muchas veces se habla de ellos como si fueran simplemente una lista de lo que hay que enseñar, una especie de manual que todos deben seguir al pie de la letra. Pero la verdad es que los estándares son mucho más que eso, son una herramienta clave para lograr que todos los estudiantes, sin importar dónde estén, dónde vengan, puedan acceder a una educación de calidad. Y en un país como Colombia, donde hay tantas desigualdades, eso es muy fundamental. Totalmente. Además, pensemos por un momento en un estudiante de un colegio rural, digamos por ahí en el Guaviare, y otro colegio en privado, en Bogotá. Sus contextos son totalmente distintos, ¿cierto? Pero los estándares están ahí para garantizar que ambos tengan derecho a aprender lo mismo, a desarrollar las mismas competencias, aunque los caminos para llegar a eso sean diferentes. Y eso es lo que queremos explorar el día de hoy. Con los estándares ayudan, qué retos traen, cómo los viven los profesores y qué pasa cuando realmente se aplica con sentido. Así que prepárense porque esta conversación va a estar buenísima y sobre todo útil para entender mejor por qué los estándares importan más de lo que pensamos. Bueno, ¿qué son los estándares y por qué importan? Empecemos por lo básico. ¿Qué son exactamente los estándares educativos? A veces los confundimos con el currículo, con los planes de área, con los derechos básicos de aprendizaje. Pero los estándares son como ese marco común que define qué deberían saber y ser capaces de hacer los estudiantes en cada área y en cada grado. Son como una brújula que orienta tanto a los profesores como a las instituciones educativas. Exactamente. Y lo más importante es que no son recetas rígidas, no es que digan usted tiene que enseñar este contenido con esta tal estrategia. Más bien marcan el rumbo. Por ejemplo, un estándar en lenguaje puede decirse que en tercero de primaria los estudiantes deben ser capaces de comprender y producir textos narrativos. Pero cómo se logra eso depende de cada profesor, del contexto y del grupo de los estudiantes, etcétera. Y observemos que aquí hay algo clave. Los estándares no están hechos solo para que los profesores los lean y ya. Es una forma de empoderar a las familias, a los estudiantes, a toda la comunidad. Porque si todos sabemos qué se espera en cada grado, pues podemos acompañar mejor el proceso, podemos exigir calidad, podemos identificar cuando algo no está funcionando. Y eso ayuda a reducir desigualdades. Y hablando de desigualdades, no podemos olvidar que en Colombia hay una brecha enorme entre regiones. No es lo mismo enseñar en una escuela urbana, con recursos, con materiales, que en una escuela rural, con necesidades básicas sin cubrir gastos o materiales. Por eso, tener estándares claros ayuda a que el derecho a aprender no dependa del lugar donde naciste. Y sí, también nos permite evaluar de manera más justa cuando los criterios son claros, cuando todos sabemos hacia dónde vamos, es más fácil identificar qué se han logrado y si hace falta fortalecer. Y eso nos lleva al siguiente punto, cómo los estándares se conectan con la equidad y la justicia educativa. Y vean que en un país como el nuestro, donde todavía hay tantos niños y niñas sin acceso a una educación digna, los estudiantes pueden ser una herramienta muy poderosa, porque más allá del discurso, lo que hacen es poner sobre la mesa el mínimo que todos deberíamos garantizar. No importa si estás en la costa, en la Amazonía, en los cerros de Bogotá, en cualquier parte del país, todos los estudiantes tienen derecho a ciertos aprendizajes fundamentales. Y eso se conecta con algo que dice el decreto 1860 de 1994, que habla de la corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y la familia. Pero ¿cómo puede una mamá reclamar que su hijo aprenda si no tiene claro qué es lo que debería aprender? Los estudiantes dan esa claridad, hacen visibles los objetivos del sistema educativo y permiten que más personas se involucren. Y en algunas regiones del país eso ya está pasando. Por ejemplo, en ciertas zonas del Meta, los padres han empezado a usar los estándares como base para apoyar a sus hijos en casa. Organizan grupos de estudio, círculos de lectura, hasta actividades lúdicas. Eso que no
forman parte de la docencia, pero sí entendiendo que hay una meta en común. Esto demuestra que cuando los estándares se vuelven parte de la vida comunitaria, dejan de ser un documento técnico y se transforman en motor de cambio. También ha sido un apoyo para los profesores. En vez de tener que improvisar o depender del material que haya o no haya en la institución, pueden tomar los estándares como un punto de partida y construir sus clases con mayor intención. Y eso les da más autonomía, porque tener claridad sobre lo que se quiere lograr permite crear estrategias más creativas y pertinentes dentro del aula de clase. Lo que necesitamos es acompañamiento, que los docentes tengan acceso real a los estándares, a espacio de formación, a materiales contextualizados, porque muchas veces el problema no es el estándar, sino que no se conocen bien o se usan de forma aislada, así que el reto está en lograr una apropiación crítica y colectiva. Y bueno, aquí les va un ejemplo que nos pareció súper fuerte, el Colegio Patio Bonito en Cúcuta. Ahí el 40% de los estudiantes son migrantes venezolanos. Imagínense ese reto. Distintos niveles, distintas culturas, diferentes trayectorias educativas. Pero lo que hicieron fue tomar los estándares como base para ordenar el proceso. Eso les ayudó a tener una hoja de ruta clara para todos. Y Giselle, mira que ellos empezaron a trabajar en serio con los estándares y vieron resultados. Por ejemplo, en el lenguaje adaptaron el estándar de comprensión lectora, incluyendo cuentos y textos venezolanos. O sea que no solo se trató de bajar el nivel, sino de hacer que los estudiantes se sintieran reflejados. En un año, el nivel de comprensión subió de 35% a 68%. Eso es impresionante y fue gracias que usaron los estándares de forma flexible y no como una camisa de fuerza. Y también usaron su realidad para trabajar temas de ciencias sociales, como el análisis de conflictos. Eso hizo que los estudiantes se sintieran parte del proceso, porque el análisis de conflictos es de donde ellos vienen. Además, la educación se volvió significativa. Había una conexión emocional y cultural que permitió que los aprendizajes fueran más profundos y duraderos. Consecuente, además bajaron la deserción escolar, pasaron un 15% a un solo 7%. Y eso no fue solo por las clases, sino porque se organizaron mejor como institución. Empezaron a hacer seguimientos y a involucrar a las familias, a trabajar en red con organizaciones del barrio y todo esto partió de tener metas claras gracias a los estándares. Ese caso nos muestra que sí es posible usar los estándares como motores de transformación. Pero ojo, no basta decir que existen, hay que apropiarlos, adaptarlos, hay que vivirlos en el aula y también acompañar a los profesores para que puedan hacerlo sin sentirse solos o abrumados. Y ahí es donde está nuestro siguiente punto. ¿Cómo hacer que los estándares realmente dialoguen con la realidad de cada región y de cada escuela? Ahora, el desafío de adaptar sin perder el rumbo. Y bueno, aquí viene uno de los puntos más importantes. Colombia no es un país homogéneo. O sea, lo que pasa en un colegio de Bogotá no es lo mismo que lo que vive en una escuela en el Putumayo o en la Guajira o Guaviare. Por eso, los estándares deben ser lo suficientemente fuertes para garantizar equidad, pero también flexibles para adaptarse en cada territorio. Como decía mi compañera Valentina, total, porque si no terminamos imponiendo una lógica que no siempre tiene sentido en todos los contextos. Por ejemplo, en Villavicencio hay colegios que han adaptado los estándares de ciencias para incluir saberes locales sobre agricultura, ganadería y el manejo del agua en época de verano. Eso no es saltarse las normas, sino aportar más y enriquecer la educación. Y ven que en Cúcuta, en la ciudad en la que me encuentro, es una zona de frontera, han empezado a trabajar con estudiantes migrantes, integrando elementos culturales y lingüísticos de Venezuela, sin perder de vista los objetivos de aprendizaje del grado. Entonces ahí uno ve que los estándares no son estáticos, sino que nos permiten alimentar el contexto para que se vuelva más significativo el aprendizaje. Lo clave es que no podemos pensar en los estándares como recetas únicas. Tienen que dialogar con la realidad, con las necesidades de los estudiantes y con los saberes que ya existen en las comunidades.
Y para lograr eso se necesita que el ministerio, la secretaría, los docentes y hasta las familias trabajen juntos, porque si los estándares se quedan solo como un documento técnico, pues no cumplen su función. Exacto, y ahí es donde está el gran reto, lograr que esos estándares se vivan en las aulas, pero también que reflejen la diversidad cultural y territorial de nuestro país. Bueno, ya casi llegamos al final de este episodio, por lo cual, y si algo nos queda clarísimo, es que los estándares educativos no son solo el enemigo. Muchas veces se piensa que son solo un montón de papeles que hay que cumplir, pero cuando uno los entiende de verdad, se da cuenta que pueden ser una oportunidad enorme para mejorar lo que hacemos en las aulas. Sí, de hecho lo importante es que no lo veamos como una obligación más, sino como una herramienta que nos ayuda a organizarnos, a saber hacia dónde vamos y cómo podemos mejorar, pero siempre con conciencia del contexto y la diversidad de nuestros estudiantes. Y ojo, esto no es solo responsabilidad de los profesores. Todos tenemos un rol, familias, directivos, instituciones, el Estado. Los estándares solo funcionan si se trabajan de forma colectiva y con sentido crítico, además de que lo importante es los profesores y los alumnos, que son los que forman la palabra colegio. Así que si eres estudiante, profe o simplemente alguien interesado en la educación, te invitamos a que te acerques a estos documentos, los cuestiones, los adaptes y los pongas al servicio de tu comunidad. Esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Nosotras fuimos María. Valentina. Y Giselle, gracias por escucharnos y recuerden que los estándares no son para encasillar, son para potenciar lo que cada territorio y cada estudiante tiene para dar y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta